Hola, hola compañeras y compañeros de Derecho. Vamos a iniciar nuestra clase, un nuevo curso, un nuevo semestre, un nuevo avance en tu preparación como abogado. Vamos a seguir viendo algunas materias, obviamente no de contenido eminentemente jurídico como es esta teoría económica, lo cual no debemos desechar ni hacer un lado por pensar pues que nada tiene de derecho, que a ti lo que interesa son justamente las leyes y que tiene que ver la teoría económica con el derecho. Recuerda, compañeros, como te he dicho varias veces, que las licenciaturas, las carreras no son puras, ¿sí? No son pura pedagogía, pura economía, puro derecho y pura administración. Como son ciencias o profesiones que dan dentro de la sociedad, y la sociedad es muy compleja, es muy amplia, aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, educativos, inclusive hasta geográficos. Para poder entender justamente nuestra profesión, que es la de derecho y que es la conducta del ser humano y que no sabe comportarse, entonces tenemos que analizar otros factores como son los sociológicos, como son los psicológicos o como son en este caso los económicos. La problemática del derecho y de la sociedad no solamente está vinculada con las leyes, sino también con los fenómenos, hechos o acontecimientos que se enfrentan dentro de la economía. Inflación, devaluación, crecimiento, desarrollo económico, progreso económico, trabajo, empleo, desempleo, salarios, costos y demás situaciones. La sociedad, las leyes, las normas y las autoridades no son ajenas a ello. De alguna manera, la economía influye en el derecho y el derecho también influye en la economía. Para poder establecer un régimen económico o un régimen político, se requiere que la Constitución y demás leyes secundarias así lo establezcan, así lo determinen. Un presidente no puede, por tanto, establecer un gobierno si no está acorde a lo que dice la Constitución, si no está acorde a lo que establece nuestra Carta Magna. Un régimen económico también debe de estar basado en lo que dice la Constitución y no nada más porque el presidente en turno así lo desea. Un ejemplo. Sabemos que López Obrador quiere nuevamente ponderar a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. Sabemos que López Obrador quiere que una vez más estas empresas paraestatales se conviertan por tanto en palanca de desarrollo y por tanto guíen toda la actividad de energía eléctrica por el sector estatal y no por los privados. Porque antes de él, todos los gobiernos neoliberales, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, tuvieron como política o como aspecto económico que los particulares, inversionistas extranjeros o nacionales, se encargan de manejar las principales áreas productivas o estrategias de la economía en nuestro país, privatizando todo el sector público y dejando por tanto que las empresas, las industrias, áreas estratégicas quedan por tanto a cargo de lo que viene haciendo los particulares. Hoy que López Obrador maneja o quiere llevar a cabo un régimen económico diferente al neoliberal, tiene por tanto para poderlo legalizar y poderlo llevar a cabo sin problemas por reformar la Constitución, es pedir una nueva ley sobre energéticos en donde se faculta, se autoriza y se amplían las atribuciones de la Comisión Federal de Electricidad, porque si no, de lo contrario, serían todos sus actos anticonstitucionales o inconstitucionales, por no estar acordes a las disposiciones que la Constitución y que los gobiernos liberales tuvieron que modificar y tuvieron que alterar. De esa manera, como podemos ver, entendemos cómo economía y cómo derecho se vinculan, se relacionan, cómo los problemas económicos de trascendencia, para poder dar la solución, se expiden leyes que regulen ese problema o esa situación que se está presentando o que está afectando. Lo mismo puede pasar con otros aspectos, como fue el Tratado de Libre Comercio, donde se hicieron disposiciones entre México, Canadá y Estados Unidos, y cuya aplicación hizo que el gobierno tuviera que reformar varias leyes en materia laboral, se fue a acabar con el caciquismo o el charrismo sindical, que al menos en Estados Unidos y en Canadá no existe como en México, y de esta manera acordar, reformar lo que viene siendo la Constitución. En fin, como tú puedes ver, vivir en sociedad no solamente es el mero aspecto jurídico, el mero aspecto legal, crear una ley, sino en base a la problemática social, política, cultural, económica que se vive, que se desarrolla. Se quiere, por tanto, leyes
que den solución a esa problemática, a esa conflictiva social, a esa situación que impide que en un entretenido pueda haber tranquilidad, armonía en la sociedad, precisamente por la falta de respuestas o la falta de soluciones a los problemas que aquejan a lo que viene siendo la sociedad. De esta manera, como vamos a entender algunos aspectos de la economía, porque el derecho, vuelvo a repetir, no es ajeno a la economía. Ambas están íntimamente vinculadas. Entender una ley, entender una nueva ley en materia económica, es entender cuál es el problema que está solucionando o que se pretende atender o dar solución a través de lo que está diciendo esa ley, compañeros. De esta manera, muchas veces los fenómenos económicos que se presentan, que afectan a la población o perjudican a todo eso, requiere, por tanto, que el Estado promueva una nueva ley, el Poder Legislativo la formule, la establezca y tratar de normalizar y regular ese tipo de situaciones. El ejemplo, pues volvemos a lo mismo. En los regímenes anteriores, los presidentes Felipe Calderón, Fox o Peña Nieto emitieron decretos a través de los cuales eximían o condonaban los impuestos de grandes consorcios y grandes empresas nacionales y extranjeras, lo que vino a perjudicar los ingresos públicos o las finanzas públicas del Estado. Pues dejaron de recibir por concepto de impuestos miles, millones de pesos, de dólares, precisamente por esa exención o condonación de impuestos. Que a la postre quien sería perjudicado pues sería no el gobierno, sino la gente. Pues al no tener recursos, los programas asistenciales o sociales en favor de la población serían obviamente mermados. Al tener el Estado menos recursos, menos ingresos para poder solventar estos gastos, estas políticas públicas en favor o en pro de lo que viene siendo la población en general. De esa manera, como podemos ver, una disposición legal o un decreto legal viene a pegar fiscalmente, recaudatoriamente al Estado al condonar el presidente impuestos de varias empresas y fuertes ingresos por miles o millones de pesos. Esto hizo que López Obrador, al tomar la presidencia, o al ser ya presidente, estableciera en la Constitución y reformara la Constitución de que a partir de su gobierno, y salvo que a futuro se reforme la Constitución, ningún presidente podrá decretar la exención o condonación de impuestos a empresas o inversionistas extranjeros. Y usted como futuro abogado debe entender este juego de cómo se dan las cosas. Porque debe estar al tanto de las leyes, sus cambios, sus reformas, sus modificaciones, expedición de nuevas leyes, para atender la problemática, insisto, no solamente política, social o cultural, sino también de carácter económico. Y de esta manera, el derecho y la economía se vinculan, se relacionan. Aunque nuestra idea obviamente no es hacerte economista, ni pretendemos que tú te conviertas en un economista, la idea es que el abogado no puede ser ajeno a la problemática económica nacional e internacional. Mucho menos puede ser ajena a los tecnicismos, a los fenómenos o a los problemas propiamente económicos que se presentan y que él debe estar al tanto para saber justamente lo que motivó, lo que provocó una nueva ley de contenido económico. Vayamos pues a entender qué es la economía, en qué consiste, algunos aspectos generales, para tener una noción. De hecho, tú y yo ya lo hemos manejado. Desde que tú y yo manejamos el diario oficial y vemos el tipo de cambio, que es una referencia, mas no es la única, podemos visualizar a través de los aumentos o estabilidad del dólar con el peso mexicano, si andamos bien o si andamos mal. Entonces podemos prever o predecir que en un momento determinado nuestra economía puede caer en un bache, en un declive o en problemas que nos afectarían a todos, con una devaluación, con una inflación, con una pérdida del poder adquisitivo y demás fenómenos económicos. Pues estamos viendo cómo evoluciona el peso con el dólar y vemos que se mantiene en parámetros que no pasan de los 19 o 20 pesos, pues vamos bien.
Ya cuando usted y yo veamos que por cada dólar tenemos que dar 30, 40 pesos mexicanos, entenderás entonces que ya para entonces ya tenemos problemas muy fuertes de la economía, muy agresivos, que tenemos que entender en un momento determinado como futuros abogados. Pero además una gran cantidad de leyes de contenido económico que no son propiamente el Código Civil ni el Código Penal ni la Ley Federal del Trabajo, pero que tenemos que estar conscientes de ellas pensando que en un momento determinado nos pueden servir. Acuérdate, jóvenes, pues no sabemos realmente cuál es tu destino, dónde vas a parar. Esta intención es una, pero la vida te jala por otro lado, precisamente por las oportunidades que te están dando. Entonces, entendamos un poquito más y a profundidad más de lo que es el derecho y su aplicación dentro de la sociedad, a través de algunos conceptos o a través de algunas nociones de lo que es la economía. ¿Qué es la economía de acuerdo a su origen etimológico, de acuerdo al origen de su palabra? Economía deriva de dos vocablos griegos que son oikos y que son nomos. Oikos, que significa lo que se posee, el patrimonio, las propiedades. Y nomos, que significa administración. Si uno es administración y el otro es lo que se posee, lo que se tiene, los bienes, las propiedades, etcétera. Entonces entendemos que economía en un principio y de acuerdo a su definición, a su origen etimológico, la economía en su origen es la ciencia que se encarga del manejo y administración del patrimonio, de las propiedades que poseen las personas. Un concepto más restringido, un concepto que se limita hoy diríamos a la microeconomía, nada más a las personas, como una forma de manejar, de administrar los recursos que se poseen, que se tienen, obviamente para hacerlos eficientes, productivos y todo lo que implica este tipo de situaciones. Economía deriva de dos vocablos griegos, oikos significa lo que se posee, el patrimonio, las propiedades, y nomos, que significa administración. De tal manera que economía en su origen es la ciencia que se encarga del manejo y administración del patrimonio, de las propiedades que poseen las personas. ¿Sí? Pero recordemos que las ciencias, al igual que los seres humanos, evolucionamos, cambiamos, nos transformamos. Las ciencias no son estáticas que permanecen incolumes, sin movimiento, por siglos de los siglos. Dada la problemática que se presenta dentro del mundo, dentro de la sociedad, entonces las ciencias empiezan a ampliar su campo de estudio, reducir su campo de estudio, o al menos delimitar los límites de su campo de estudio. La economía, el derecho, lo hemos visto, el derecho es cambiante, constantemente cambia, constantemente se modifica. La economía no es la excepción y al igual que el derecho y otras ciencias, también al alterarse, al modificarse, con o sin intervención del ser humano, pues tenemos, por tanto, que entender que lo que antes se conocía de una manera, hoy se conoce de otra manera. Hoy se maneja la definición en otro sentido, en otro aspecto. Más tarde, con la evolución del ser humano, la economía amplió su campo de estudio al comprender dos aspectos fundamentales, que son la producción o proceso productivo y las necesidades del ser humano. Sabes que el hombre para sobrevivir necesita trabajar y en consecuencia producir para poder satisfacer sus necesidades. Y entiéndase aquí la esencia de la economía. Cuando éramos pocos, hablo del hombre primitivo, de los primeros hombres en la tierra, es decir, el espacio sobraba. Había más lugares, había más árboles, más frutos, más vegetales donde el hombre se alimentara que personas que tuvieran que alimentarse. Por tanto, el hombre no se vio tan obligado a trabajar, mucho menos a producir, porque la misma naturaleza produce lo que el hombre necesita. Porque la misma naturaleza es tan sabia que ella por sí misma nos da los frutos, las verduras y cosas que necesitamos para poder alimentarnos, para poder satisfacer nuestras necesidades. Pero hoy somos tantos, somos miles, millones de seres humanos, que simplemente ya no hay espacio
ya no hay lugar para poder albergar cómodamente, tranquilamente, a cuánto mexicano existiera. Esto hace entonces que las necesidades del ser humano sean mayúsculas, de alimentación, de vestido, de calza o de calzado, de diversión, de educación, de salud, de medicina, etcétera, etcétera. Esto hace entonces que el hombre, ante la gran cantidad de seres humanos que somos, necesitamos por tanto trabajar, necesitamos por tanto producir. Porque no podemos dejarle a la naturaleza que ella por sí misma, que ella por sí sola nos dé lo que los miles o millones de seres humanos pregonamos, necesitamos diariamente. El día que el ser humano a través de sus empresas, fábricas, deje de producir satisfactores para que el hombre pueda, por tanto, satisfacer esas carencias, esas necesidades, solamente la humanidad empezará a desaparecer, empezará a decaer. Más tarde, con la evolución del ser humano, la economía amplió su campo de estudio a comprender dos campos fundamentales: la producción o proceso productivo y las necesidades del ser humano. Toda vez que el hombre, para poder sobrevivir, necesita trabajar y necesita por tanto producir. De esta manera, al producir, el hombre elabora productos, artículos, y por tanto podemos satisfacer nuestras necesidades. De esta manera, hoy la economía la entendemos muy diferente a como se manejó en su origen, en sus primeros momentos, o de acuerdo a su origen etimológico, como la ciencia que administra, que maneja las propiedades de las personas que poseen el patrimonio que poseen. Considerando que la economía ha evolucionado y toma en cuenta la necesidad del ser humano, y que son muchas y son vastísimas, y que ya no podemos dejarle a la naturaleza que nos satisfaga o que nos dé esos satisfactores, entonces la economía se actualiza. Y hoy la economía es la ciencia que estudia o que tiene por objeto la producción o proceso productivo. Para que a través de la producción el ser humano pueda satisfacer sus necesidades y en consecuencia pueda sobrevivir. Ya no podemos dejar que la naturaleza, o ya no se puede que la naturaleza por sí misma obre y actúe. Hemos dañado tanto al mundo, a la naturaleza, que le hemos herido, le hemos lastimado, y que en consecuencia difícilmente podemos que se pueda volver como antes a hacer las actividades. Hoy la economía es la ciencia que estudia, que tiene por objeto a la producción, es decir, al proceso productivo, para poder satisfacer las necesidades de los seres humanos. ¿Sí? La economía se centra en la producción, porque el hombre se ve obligado a tener que producir para poder obtener los satisfactores que le permitan, la redundancia, poder satisfacer sus necesidades. Si el meollo o la clave de la economía es la producción, entonces entendamos qué es la producción. La producción o proceso productivo es el proceso a través del cual se altera, se modifica, se transforma la naturaleza o recursos naturales, de la cual se obtienen los insumos, las materias primas o los materiales, que a través de métodos físicos, químicos o de otra naturaleza, se obtienen artículos, mercancías, objetos, bienes o productos. O bien se obtiene la prestación de servicios. La producción es un proceso, compañeros, que a través de mecanismos o a través de procesos químicos, físicos y demás, va a alterar, va a modificar a la naturaleza. Porque de la naturaleza obtenemos los insumos, las materias primas, los materiales para que podamos producir los artículos, mercancías que necesitamos para poder satisfacer nuestras necesidades. ¿Sí? El hombre, para elaborar productos, artículos o mercancías, necesita materia prima, también llamada insumo o también llamada materiales. ¿De dónde obtenemos o conseguimos esos insumos, esas materias primas para poder fabricar, elaborar productos?
Pues de la naturaleza. La misma naturaleza nos da esas materias primas para poder hacer lo que necesitamos, lo que requerimos, mejor dicho. Entonces, el proceso productivo es aquel a través del cual se modifica, transforma la naturaleza o recursos naturales, pues de ella obtenemos los insumos, las materias primas o materiales, mediante métodos físicos, químicos, para que ellos obtengan artículos, mercancías, objetos, bienes, productos, así como también lo que vienen siendo los servicios. De esta manera, compañeros, el proceso productivo no es tan simple como aparenta ser, que es transformar la materia prima, los insumos, y mediante ciertos mecanismos o tecnologías, alterarlos, para que de esa manera podamos obtener artículos, podemos obtener mercancías, y podamos, por tanto, obtener producción, compañeros. ¿Sí? El hombre necesita producir, necesita fabricar, necesita elaborar. ¿Cómo lo va a hacer? Pues obteniendo del campo, de la naturaleza, las materias primas, los insumos. Vaya pues el ejemplo, un carpintero que requiere de madera y de mucha madera para hacer sus trabajos, no sé, mesas, muebles, sillas, escritorios, camas. Una persona que requiere de esto, pues necesita de los insumos, de la naturaleza, del árbol. Va desde cortar el árbol, hacerlo tablas, o bien darlo a que lo procesen, para que del árbol yo pueda, por tanto, crear un satisfactor y pueda cubrir mis carencias o necesidades que en ese momento tengo de algo o de alguien. El proceso productivo, como te he dicho, es un proceso muy complejo, que abarca varias etapas desde el inicio hasta el final. Para poder producir, la naturaleza, si bien nos da las cosas a veces a flor de tierra, como dice coloquialmente, muchas veces hay que buscarlas, hay que encontrarlas. Encontrar una mina de oro no es fácil. Encontrar minas de litio, que es ahorita el mineral o el material que está de moda, el que aparentemente va a ser lo interesante para los países que tengan litio para las nuevas tecnologías, no es fácil encontrarlo, sino que para tal efecto hay que hacer estudios e investigaciones, para que al menos se tenga un indicio de que al escarbar o al explorar el lugar que aparentemente nos dice que ahí podemos encontrarlo, pues tengamos la certeza de que sí va a pasar. Y no a ver qué es lo que pasa, pues a ver, mi corazón dice que aquí, no, mi corazón dice que allá. Mejor pasaremos más tiempo tratando de encontrar la razón, sin no ponernos de acuerdo. Para poder producir, necesitamos obtener materia prima, necesitamos obtener insumos, materiales. Para poder obtener estos insumos, los vamos a obtener de la naturaleza. Pero para poderlos obtener, como lo que viene siendo el litio, que hoy está muy en boga, o en su momento el petróleo, pues tenemos que iniciar por una serie de estudios a través de geólogos o de especialistas, que en base a sus conocimientos nos puedan decir en dónde puede haber oro, en dónde puede haber litio, en dónde puede haber agua, sin tener que hacer excavaciones sin ton ni son, llenar el lugar de hoyos, porque no encontramos nada, sino que los estudios, al estar basados en métodos o técnicas propias de confianza, nos dan un indicio de que ahí se encuentran las vetas de minerales o se encuentran ahí escondidas algunas cosas que pues ya se nos olvidó. Una vez que encontramos y conseguimos la exploración o indicios donde puede estar el petróleo, el litio o cualquier otra cosa que necesitamos, pues pasamos a la exploración. Porque una cosa es, este es el lugar, y otra cosa es, pues vamos a verlo y vamos entonces a proceder a escarbar, a explorar. Una vez que exploramos,
y encontramos, extraemos esa materia prima, extraemos esos minerales. ¿Por qué investigamos, exploramos, extraímos ya lo que buscábamos, llámese litio, llámese carbón, llámese petróleo, hidrocarburos, lo que tú quieras? Y una vez que hemos comprobado que sí existe, entonces procedemos a la explotación, a la obtención al máximo de esos recursos, para que de esta manera pues podamos tener los mecanismos o los instrumentos idóneos para poder llevar a cabo su explotación. Y una vez que tenemos la explotación y extraemos y traemos en grandes volúmenes, en grandes cantidades la materia prima, entonces a través de los procesos empezamos a transformar, a modificar. Iniciamos su proceso de fabricación, su proceso de industrialización. Y obviamente para hacer todo esto en orden, en coordinación, se requiere una organización. Un dirigente que nos vaya guiando, nos vaya diciendo cómo se van a ir dando las cosas, cómo se va a ir dando el proceso de transformación, el proceso de modificación. Y como seguramente se van a extraer varios materiales o varios insumos que a la postre vamos a seguir ocupando, que desde ahorita pues tenemos ya, procede el almacenamiento como otra etapa más del proceso productivo. Y una vez que tenemos ya el producto garantizado por su calidad, etcétera, procedemos a su distribución, a su transportación, a llevarlo por todas las zonas posibles para que el producto se venda, y entre más se venda, obviamente es mucho mejor. Pero nos falta un paso más, la comercialización del producto. No podemos, por tanto, ofrecer bienes si no también tenemos una buena promoción que garantice pues un buen servicio, un buen producto, etc. Y al final, ya para acabar con este larguísimo y extensísimo proceso productivo, se lleva a cabo el famoso consumo. Como puedes ver, entonces, pues el proceso productivo está integrado por varias etapas y están concatenadas, es decir, están relacionadas una con la otra, no son etapas separadas, etapas que necesariamente se requiere que todos coincidan al mismo idioma y que por tanto todos lleven a cabo estas etapas. Investigación, exploración, extracción, explotación, fabricación, industrialización, organización, almacenamiento, distribución o transportación de los insumos, comercialización, el consumo mismo, y de esta manera poder satisfacer las necesidades del ser humano, mejor dicho, de los seres. Entonces, de esta manera, pues toda etapa va a tener un problema. Ejemplo, ¿qué pasa si en la transportación o distribución del producto hay huelga? Hay paro laboral por parte de los transportistas. Obviamente todo el proceso productivo se afecta, se perjudica, se altera inmediatamente. ¿Qué pasa y si en la etapa de la explotación del recurso, de la materia prima, del insumo, hay problemas con los habitantes del lugar donde se encuentra e impiden el acceso a la mina, al lugar de donde estamos sustrayendo la materia prima? El proceso productivo se detiene, la economía se paraliza, y entonces todo esto va a tener un retroceso, un atraso, no solo en el proceso productivo, sino en la economía de lo que viene siendo el país. Pongámoslo de una manera más clara. Ahorita hay mega obras por parte del gobierno federal, como es el Tren Maya, como es la refinería de Dos Bocas, como es el tren transísmico allá en lo que es la región de Tehuantepec, y por tanto es todo un proceso encaminado a producir o encaminado a dar un servicio, y todo esto está conformado por varias etapas. ¿Qué pasa si en cualquiera de estas etapas los obreros, los empleados que están laborando deciden irse a la huelga
buscando mejores prestaciones o mayores prestaciones por estimar que lo que se le está dando no es lo, lo debido. Esa huelga, ese paro, va a hacer que entonces se detenga todo lo que dice lo que y va a repercutir después, pues a nivel local, regional y a nivel nacional. ¿Qué pasa si estamos produciendo, están los procesos y se presenta una crisis económica en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, donde aunque no somos Estados Unidos, nos repercute, llegan hasta acá las consecuencias y nos afectan? Entonces, como puedes ver, todas las etapas del proceso productivo de forma paralela manejan problemas o fenómenos económicos que hay que entenderlos, que hay que visualizarlos. Y tanto el proceso productivo como los fenómenos económicos van a la par, van acompañados uno con otro y poder entender mucho mejor esta problemática que en un momento determinado se puede presentar. Fenómenos o problemas económicos. El proceso productivo lleva consigo una serie de fenómenos o de sucesos o problemas económicos paralelos, como dijimos, al proceso productivo, que de presentarse van a constituir el contenido o esencia de la economía, como son, entre otros, yo diría entre muchos otros, nada más como una especie de referencia. ¿Cuáles son? La oferta y la demanda, los bienes y los servicios, las ganancias y los salarios, el empleo, el desempleo y el subempleo, el mercado y la mercadotecnia, la inflación y la devaluación, el crecimiento y desarrollo económico, las crisis o ciclos económicos, la política económica, las inversiones y fuga de capitales, las importaciones y exportaciones, la imagen de las operaciones en la bolsa de valores. Todo esto, vuelvo a repetir, en cualquier etapa del proceso productivo se puede presentar, en cualquier etapa se puede paralizar y en cualquier etapa se puede afectar lo que viene siendo la producción y lo que implica todo esto. Un ejemplo más lo tenemos ahorita en Michoacán, donde los maestros, bueno, entre comillas los maestros de la CENTE, cuando quieren exigir o reclamar algo, a veces los moches, ¿qué hacen? Bloquean las vías del tren que viene desde el norte, llevando insumos, mercancías al centro en su repartición. El hecho de que no permitamos que el proceso productivo, que es la distribución, la transportación de mercancías, de productos o de insumos, lleguen a su lugar, pues inmediatamente se afecta toda la producción y se afecta la economía. Tan es así que si eres acuicioso a las noticias, escucharás que entonces los empresarios se quejan amargamente de que con un día de bloqueo, 2 días de bloqueo o X días de bloqueo que impidan el tránsito del ferrocarril, inmediatamente el empresario maneja que con este día lleva tantos miles o millones de pérdidas, al segundo día miles o millones de pérdidas y así sucesivamente. Y entre más días pasen con este bloqueo al ferrocarril, más pérdidas se incrementarán y serán a las empresas que están implicadas con la distribución, transportación de lo que son las mercancías y los productos. Vamos pues entendiendo, o espero que así sea, la problemática social, económica, política y cultural por la que atraviesan las personas y obviamente los. La economía, por tanto, abarca una gran cantidad de problemas, una gran cantidad de fenómenos, como la medicina, como el derecho, que es tan amplio la regulación de la conducta del ser humano, pues de esta manera, como lo hemos visto, hay un derecho civil, un derecho familiar, un derecho constitucional, un derecho penal, un derecho laboral. Y cada uno de estos derechos regula parte
de las conductas de los seres humanos en sociedad. La economía y todas las ciencias no son ajenas a esta situación. Y así como hablamos de áreas o partes del derecho, áreas o partes de la administración, también hablamos de áreas o partes propias de la economía. Es tan amplio su campo de estudio, es tan complejo su campo de estudio, que la economía, por tanto, se divide, se fraccione en áreas o en ramas propias de la economía. De esta manera tenemos una teoría económica o también llamada economía positiva, que es nuestra materia. Tenemos una estructura económica o economía descriptiva, una historia económica que se divide en dos aspectos. Una evolución de la economía a través del tiempo en cuanto a los hechos o fenómenos económicos, pero también una evolución de la economía a través del tiempo en cuanto a las ideas o doctrinas económicas. Una cosa son las corrientes económicas, el pensamiento económico, mercantilismo, fisiócratas, liberalismo económico, capitalismo, socialismo y lo que está por venir, feudalismo. Y otra cosa muy diferente, pues son la evolución de las crisis económicas, de las inflaciones, de las devaluaciones, que no son propias de nuestra época contemporánea. Que ya en los años 20, 40 o 30 también hubo crisis económicas. En su momento oportuno recordaremos la crisis económica financiera que vivió Estados Unidos en el año de 1927, conocida como el famoso Jueves Negro, donde la economía norteamericana tronó, como se dice coloquialmente, donde el desempleo, el cierre de empresas, cayó a un grado donde crisis económica no dejó de existir en Estados Unidos. No descartamos las crisis económicas, inflación, devaluación que México ha vivido a través de los diversos presidentes en los últimos años: López Portillo, Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Cedillo y varios más. Entonces, entramos en la historia económica en sus dos aspectos: con la historia de los hechos o fenómenos económicos y con la historia de las ideas o corrientes o doctrinas económicas. Conforman este conjunto de áreas de la economía la política económica, o también llamada la economía normativa o aplicada. Es decir, el conjunto de programas, el conjunto de instituciones o de leyes que cada gobierno establece para seguir una política económica. La política económica de los liberales fue privatizar al sector público, hacer que las áreas productivas del Estado pasaran a los particulares, para que el particular, según las ideologías del neoliberalismo y del capitalismo, son quienes deben de manejar y administrar los recursos de un país. Y el Estado debe de abstenerse de producir y debe de limitarse únicamente a mantener la paz, el orden, la seguridad, el bien común. Y por tanto no debe intervenir por ningún concepto o bajo ninguna circunstancia en lo que viene siendo el proceso productivo y lo que es propiamente la economía. Por si fuera poco, tenemos también a la econometría. Sabemos que la economía se cuantifica en tantos por cientos. El Producto Interno Bruto tuvo un incremento del tantos por ciento en relación con el Producto Interno Bruto del año pasado. El Banco de México prevé que para el año 2024 la economía crecerá en un 5, 6, 7, 8%. Y así por el estilo. Porque todo gobierno tiene una política económica, como una política educativa, como una política de todo tipo. Y todos los gobiernos a su principio establecen esos lineamientos de esa política, bajo los cuales
habrá de regir la economía de ese país, de esa institución, y bajo los cuales la sociedad entiende el nuevo gobierno, la nueva política económica que se va a implantar, para que como personas pues podamos poner las luces de alerta o simplemente aquí no pasa nada si entendemos con mejor precisión lo que es la economía y su vínculo con el derecho, con la política. Si entendemos mejor cuál es la importancia de la economía dentro de la sociedad. Y por último tenemos a la econometría, que es la aplicación, el uso o el apoyo de las matemáticas en los cálculos sobre los diversos conceptos, nivel de inflación, nivel de empleados, desempleados en la Ciudad de México o a nivel nacional o en el mundo, que al llevar una estadística de los mismos, una serie de cuantificaciones de los mismos, pues podemos ir estableciendo, por tanto, una econometría. La economía es estadísticas, es números, es porcentajes. Saber en qué porcentaje creció la economía de México, saber en qué porcentaje suben los precios al consumidor, a qué nivel llega la inflación en relación con el año pasado, y así por el estilo, porque la estadística, perdón, la economía es una ciencia objetiva material que se basa en hechos, que se basa en estadísticas para poder establecer sus principios, postulados o sus conclusiones. Es una ciencia que no se presta a la especulación, sino a lo que es la estadística para poder, en base a ese elemento, en base a esos datos, poder determinar porcentajes, poder determinar valores sobre lo que viene siendo el avance de la economía. Y además de la teoría económica, estructura económica, historia de los hechos o fenómenos económicos, sea de las ideas o doctrinas económicas, además de la política económica y de la econometría, hoy se manejan dos nuevas áreas que aparentemente vienen a subsumir o a resumir las anteriores, que son la microeconomía y la macroeconomía. El punto de vista micro de la economía y el punto de vista macro de la economía. Ramas, conceptos o tecnicismos que en mis tiempos no existían, pero que es un ejemplo más de cómo la educación, de cómo la economía evoluciona, se transforma, y con motivo de esa evolución, de esa transformación, trae nuevos conceptos, nuevas definiciones, nuevos términos, nuevos fenómenos, problemas económicos, que habrá que regularlos, reglamentarlos, que habrá que llevarlos a cabo. Con esta primera parte, compañeros, en cuanto a algunas nociones o aspectos de lo que es la economía para entender este galimatías jurídico-económico o económico-jurídico, vamos a terminar nuestra primera clase de este día. En unos cuantos segundos viene la segunda clase que complementan, que han dicho, viene el desglose de estas áreas de la economía. ¿Qué es la teoría económica? ¿Qué es la estructura económica? ¿Qué es la econometría? Que dijimos algunas cosas. Nos vamos a meter de lleno por qué economía y derecho están vinculados, cuál es la relación entre el derecho, el abogado con la economía y la importancia que tiene esta rama dentro del derecho. Y como futuro abogado no podemos permanecer ajenos a la misma y pensar que no hay relación o no hay vínculo entre estas dos, porque sus campos de estudio son completamente diferentes. Vamos a ver también en la siguiente clase algunos ejemplos de leyes económicas, leyes, derecho, de alto contenido económico, por lo que regulan, por lo que reglamentan, por lo que institucionalizan. Y como te he dicho, pues sí, un abogado, su mundo son los códigos, son los juzgados, pero muchas veces los asuntos y trámites que tienes que llevar no necesariamente son judiciales, son administrativos, no necesariamente se tramitan ante un juez, un tribunal o juzgado, sino ante oficinas, dependencias administrativas, autoridades administrativas.
y no necesariamente se resuelven a través del conocimiento y aplicación de un código civil, de un código penal, de un código de procedimientos civiles, de una ley federal del trabajo, sino que muchas veces se resuelven a través de leyes de otro tipo, de carácter jurídico administrativo, de carácter jurídico económico. Ya en la siguiente clase hablaremos de esto, presentaremos algunos conceptos, ya después en Zoom veremos algunas dudas, algunos comentarios que tengas y la tarea. Los dejo, jóvenes, nos vemos en unos segundos en nuestra siguiente hora para posiblemente terminar con lo que viene siendo nuestro Zoom.